Ok, vamos a seguir. Nos quedamos en... Nos quedamos en esta, me parece. ¿Recuerdan? ¿Si fue esta o fue la anterior? Ok, creo que esta la terminaron de leer. Sí, ya pasé lista. Ok, entonces nos quedamos en esta diapositiva. Ya la leyeron la clase pasada, pero igual vamos a repetirla para saber de qué estamos hablando, ¿no? Lo último vimos la segunda posición que nos daba la autora, que era la posición depresiva, donde el niño pues se daba cuenta, ¿no? Que la mamá era alguien externo a él, pues que no le pertenecía, entonces disminuía sus pulsiones agresivas por los sentimientos de culpa y por el miedo a perder la relación con el objeto, entonces desplazaba esos instintos hacia otras conductas para evitar ser agresivos con el objeto y evitar pues perder esa relación que tienen. Luego venía el complejo de Edipo, ¿en qué parte surge? Liliana, ¿me ayuda por favor? Sí, profe. Uno de los conceptos más polémicos de la teoría psicoanalítica es el complejo de Edipo, que según Freud aparece a lo largo de la etapa fálica alrededor de los 3 años de edad. En la teoría psicoanalítica de Melanie Klein, este complejo es bastante anterior, apareciendo junto a la integración de los objetos parciales en un objeto total durante la posición depresiva. Dicho de otro mundo, Klein considera que existe un complejo de Edipo desde el momento en el que el niño es capaz de discernir que sus progenitores son individuos ajenos a él, observando que existe un vínculo entre ellos del que él no forma parte. El niño proyecta sus deseos en dicho vínculo, generándose envidia y provocando sentimientos ambivalentes al respecto. Posteriormente aparecerá el complejo de Edipo, propuesto por Freud. En el momento en que se reduce la ambivalencia y se realiza la elección entre el deseo por un progenitor y la rivalidad e identificación con el otro. Ok, muchas gracias. Entonces aquí nos dice esta autora que el complejo de Edipo para ella surge antes, que sería en la etapa depresiva, nos dice que es de los 6 meses, ¿no? En adelante, donde el niño, como en la etapa depresiva, se da cuenta, ¿no? De que él no pertenece, o sea, que es externo a su mamá, o sea, que su mamá es una persona y que él es otra, que no son juntos. Y se da cuenta de la relación que existe entre mamá y papá y que él o ella, pues el bebé, no forma parte de eso. Dice que ahí se genera el complejo de Edipo para esta autora, un complejo de Edipo anterior y después se presenta el complejo de Edipo del que Freud nos habla, ¿no? Entonces nos dice, cuando los niños se dan cuenta, pues, que no pertenecen, que no son parte de su mamá, de su papá y no son parte de esa relación, así son sus papás, pero ellos son esposos, ¿no? Ellos son pareja, yo no formo parte de ahí, pues los papás se abrazan, los papás se besan, etcétera, y el niño observa esas situaciones y tiene esos sentimientos como de envidia, ¿no? Porque quiere ser parte de ese vínculo, pero pues no lo es. Él tiene vínculo con la mamá, el pecho de la madre, tiene vínculo con el papá, el cariño, la protección, etcétera, pero no forma parte del vínculo entre mamá y papá. Y eso dice que genera ciertas envidias en el niño en esta etapa, ¿no? Ese sería el complejo de Edipo con esta autora. Y ya pasando el tiempo, dice, de los 3 a los 6 años se presentaría el complejo de Edipo normal, del que Freud nos había hablado con anterioridad. Entonces ahí está ahí, vamos con Melanie Klein. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? El de Freud es en la etapa fálica, de los 3 a los 6.
Profe, Mande. y puede ser que el niño se desarrolle sin que pase eso, o sea, sin que se cree ese lazo, ¿o no? O sea, sin Pues que sí. quiera pertenecer al círculo de su papá y su mamá, o sea, ese grupo. No, dice que pues estos autores comentan que es natural, ¿no? Que esto suceda eh, porque busca ese vínculo, busca ese amor, porque tiene miedo de perder el vínculo que tiene con la madre, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los bebés que no tienen mamá ni papá, etcétera, estas mismas situaciones surgen con las personas más cercanas a ellos, ¿no? Sabemos que pues no todas las personas cuentan pues, con, ¿cómo se puede decir? Con la Sí. oportunidad, ¿mande? Con figuras paternas, o sea, algo que lo guíe, ¿no? Pues Ajá. depende de alguien. Sí, pues no todos tienen la oportunidad de tener a estas figuras, ¿no? Y pues puede ser que no se generen estos apegos y, y estas relaciones con los objetos que nos hablaba esta autora. Y es ahí, dice, donde se presentan las situaciones desafortunadas en un futuro, porque como no aprendió y no tuvo esto que es la base, dice la autora, de su personalidad, la base de la creación de su super yo, etcétera, en un futuro se le puede dificultar la cuestión de las relaciones interpersonales, se le puede dificultar la cuestión de entender como el apego también, por eso, ¿no? Si no tienen las figuras paternas, se puede presentar estas situaciones, pero si tienen las figuras, siempre va a surgir ese interés por los niños porque es de manera inconsciente, no es como de, ay, a mí no me interesa ser parte, ¿no? Simplemente dice, esto sucede en la psique de los bebés. Ok. Ahora pasamos con el siguiente autor, que es Otto Rank. Este autor nos habla sobre el trauma del nacimiento. Guzmán. El nacimiento significa un verdadero trauma y representa el primer estado de angustia, modelo de toda angustia posterior, es decir, los síntomas fisiológicos que se producen en el parto: asfixia transitoria, taquicardia, diarrea, opresión, etc. Son idénticos a los que acompañan a la angustia. Es un trauma Es un trauma porque es una separación niño-madre y porque todas las situaciones que pueden producir angustia se relacionan al trauma del nacimiento. Ok, entonces este autor relacionaba o trataba de explicar nuestras conductas a través del primer trauma que todos vivimos, ¿no? El nacimiento, ya sea parto natural o cesárea, de todas maneras existe este separamiento, ¿no? Hay un cambio, hay una angustia, hay ciertas situaciones, ciertos síntomas, ¿no? Que aquí se muestran, que se presentan en el niño. Imagínense que estás todo a gusto tú allí en un huevito, en una cuevita calientita, seguro, que no hay los ruidos así tan fuertes, las luces, aromas, etcétera. Todo eso está fuera, ¿no? Dentro del vientre de la madre, pues estás a gusto, calentito, así como que te sientes seguro, arropado, y que de un momento a otro lleguen y ¡pum! Te saquen, ¿no? Y te echan para afuera al mundo, y es donde tienes que aprender a respirar. O sea, cuando los bebés nacen no saben cómo respirar, es de manera instintiva, y es por eso que se pueden asfixiar, pueden sentir que no pueden respirar porque tienen que aprender a respirar, tienen que acostumbrarse a las temperaturas. Por ejemplo, los hospitales, como son de fríos los hospitales, más los quirófanos todavía. Entonces, imagínense que están todos calientitos así y los sacan a este mundo donde hace frío, donde hay muchas luces, donde hay muchos ruidos, donde ya no te sientes seguro, te vas a sentir así como que te puedes caer, que no hay, ahí por ejemplo en el vientre de la mamá pues movías las manos y para todas partes había algo que te detuviera, ¿no? Ahí ya eres libre, te vas a sentir como solo, ¿no? Entonces, dice, esto representa un trauma para todos, cuando nacemos es un trauma, depende la manera en que nacemos, en cesárea o parto natural. Imagínense todavía el parto natural en donde tienes que pasar por un huequito así, todo pequeñito, y a veces se atoran, o cuando los niños traen que el cordón
dando vueltas o que están al revés, todo eso hace todavía mucho más difícil y más traumática esta experiencia, ¿no? Que si yo les pregunto a ustedes, hey, ¿quién se acuerda del día que nació? ¿Cómo se sintieron el día que nacieron? ¿Se sintieron muy ansiosos? ¿Tenían miedo? Pues nadie se va a acordar, ¿no? Porque Yo tenía miedo. eso fue hace mucho tiempo, ¿no? Entonces puede que sí, dice su compañero, tenía miedo, todos, les aseguro que todos tuvimos miedo en ese momento, porque les digo, nos sacaron de ese lugar tan cómodo y al que estamos acostumbrados por 9 meses, ¿no? Entonces, este autor decía que el trauma del nacimiento es un trauma que se nos queda guardado en nuestra mente y que por eso cuando nos sentimos inseguros, cuando nos sentimos en peligro, se van a presentar ciertos síntomas muy curiosos que son los síntomas de la angustia. Es el primer estado de angustia, el nacimiento. Después, todo modelo de angustia posterior, va a presentar los mismos síntomas fisiológicos. O sea, el niño cuando nace tiene asfixia transitoria. ¿Por qué? Siente que no puede respirar porque no sabe cómo respirar, ¿no? Él no necesitaba respirar allá adentro. Sale y entonces sí, tiene que aprender a respirar y va a haber un momento en el que se ahogan y ya es cuando lloran, como que sueltan el llanto y ahí es como que su cuerpo empieza a funcionar de la manera que es, ¿no? Y de manera natural comienzan a respirar, pero hay un periodo pequeñito donde sienten esa asfixia, la taquicardia, su corazón se va a acelerar. ¿Por qué? Porque están ansiosos, porque tienen miedo. Como decía su compañero, tenía miedo, sí es real, sucede, ¿no? Diarrea, puede que se les suelte el estómago, una opresión, ya sea en el pecho, o este sentimiento de ansiedad. Si ustedes se ponen a pensar, esto, cuando nosotros tenemos miedo o estamos angustiados, los mismos síntomas que tenemos, sentimos que no podemos respirar, muchas personas nos hiperventilamos, por ejemplo, cuando estamos muy ansiosos o tenemos mucho miedo, empezamos a respirar tan rápido que nos hiperventilamos y sentimos que nos falta el aire, ¿no? Hay una opresión en el pecho, ¿no? Cuando estás angustiado, tienes una preocupación, sientes como que un peso en el pecho, el corazón lo tienes acelerado, te duele el estómago, hay personas que se les suelta el estómago cuando tienen nervios, cuando tienen miedo, cuando tienen angustia. Dice, esos síntomas que nosotros tenemos en estos momentos son un reflejo del primer estado de angustia que tuvimos, que fue el día en que nacimos, ¿no? Entonces, eso se queda guardado en nuestra memoria y asociamos, pues, cuando tenemos estos sentimientos así, empiezan a mostrarse estos síntomas fisiológicos porque fue como el patrón que quedó guardado el día que nacimos, ¿no? Entonces son los mismos que sucede. Y es un trauma porque es una separación. Te van a separar, te van a quitar de ese lugar seguro, te van a separar de tu mamá, ya no vas a estar dentro de tu mamá. Puedes que estés a un lado, pero ya no va a ser lo mismo, ¿no? Entonces esto recae en la angustia. Y este es el primer trauma que tenemos todos en nuestra vida, dice, estas sensaciones que se quedan guardadas en nuestro inconsciente. Blanco. Para Rand, cada etapa por la individualidad implica nuevas separaciones, desde la separación materna hasta la individualización de la masa. Ok, entonces dice, siempre como vamos creciendo a través del tiempo, implican nuevas separaciones, estas rupturas. La primera separación que tenemos es de nuestra mamá al momento de nacer y es las separaciones y los cambios nos generan angustias. Entonces dice, toda etapa o cada etapa para la individualidad del sujeto va a implicar separaciones y esto va a generar angustia y va a traer estos sentimientos, ¿no? Y estos síntomas. Entonces, por ejemplo, como vamos creciendo, vamos teniendo estos cambios y separaciones. Primero, pues nacemos, ¿no? Es la primera separación que tenemos de mamá. Después, pues empezamos a crecer y luego otra de las separaciones que existen, por ejemplo, es que te quitan el pecho, ¿no? A los bebés que amamantan. O te quitan el biberón o te quitan el chupón. Eso genera angustia y genera este sentimiento de que hay un cambio ahí, ¿no? Algo diferente. Luego, ¿qué otro cambio o qué otra separación surge conforme vamos creciendo? ¿Qué otra cosa cambia? La escuela, que ya no estás en tu casa todo el día. Por ejemplo, la escuela, ¿no? Ya no estoy yo nomás en mi casa con la gente que yo conozco, es un cambio y es una separación porque ya vas a estar 8 horas, dependiendo pues
el horario separado de las personas que conoces. El primer día llegas y no conoces a nadie y te dejan ahí solito. Imagínense qué angustia pueden llegar a sentir los niños, ¿no? Entonces, la escuela es un cambio completamente diferente y vamos creciendo y todo es así. Todas las cosas nuevas, cuando ustedes van a hacer algo nuevo, por lo general van a sentir angustia. Pueden sentir angustia y curiosidad y emoción, pero al final de cuentas los síntomas son los mismos, ¿no? Cuando estás emocionado y vas a hacer algo nuevo y dices, sí, es que yo lo quiero hacer, pero ¿cómo te sientes? Sientes el corazón acelerado, puede que hasta te duele el estómago, etcétera. ¿Por qué? Porque hay un cambio, hay una separación ahí y va a ser algo distinto y nos va a generar los mismos síntomas de angustia, aunque sea por algo bueno o por algo malo, tenemos estos sentimientos de todas formas, ¿no? Entonces, vamos teniendo separaciones en todo el aspecto de nuestras vidas, ¿no? Tanto en las etapas como en las relaciones, por ejemplo, después cuando tenemos una pareja y estamos de novios y cortamos, es una separación. ¿Y qué pasa cuando rompemos una relación? Ahí vienen, ¿no? Las sensaciones y los sentimientos de angustia, de miedo, de que te duele el estómago, que te duele la cabeza, que sientes una opresión en el pecho, es angustia. Por ejemplo, en los divorcios hay una separación ahí que sufren no solamente las dos personas que formaban parte del matrimonio, ¿no? Mamá y papá van a tener estos sentimientos de angustia, sí, porque es una separación y un cambio, pero los niños también sufren esa separación, ¿no? Porque sus papás dejan de estar juntos y a lo mejor ya nomás van a vivir con mamá, o a lo mejor ya nomás van a vivir con papá, o a lo mejor ya no van a ver a uno de sus padres porque sus papás se pelearon, etcétera. Entonces, todo en la vida representa separaciones y representa cambios, y estos cambios nos van a traer de regreso a estas situaciones del, del primer trauma que nosotros tuvimos, ¿no? Hablaba este autor. Entonces, nos da como resultado las diferentes clasificaciones de los tipos de personas que hay según la manera en cómo lo manejan, ¿no? Vanessa. Según la fase a que puede llegar el individuo en su lucha por la individualización, realiza la siguiente clasificación. Individuo normal. Posee una personalidad relativamente armoniosa y adaptada. Individuo neurótico. Personalidad escindida, ideas contrarias, ambivalencia que constituye un conflicto. Sus objetivos le crean sentimientos de culpa. Individuo creativo. En esta personalidad, hola baby, estoy en clase baby. Individuo creativo. En esta personalidad se anula la voluntad y la realización. Presenta una personalidad lograda, se ha llegado a la última etapa de la individualización. Es capaz de crear voluntariamente aprovechando sus elementos impulsivos. Ok, o sea, aquí es dependiendo la individualidad que lleguemos a lograr o a superar, hablando de esta diapositiva, ¿no? Como nos dice, todo cambio son separaciones para buscar la individualidad, que podamos ser personas independientes. Hay personas que pueden llegar a tener como separaciones tan traumáticas que van a generar dependencia a otros, ¿no? Y nos habla aquí, dependiendo qué tan individualizado estés tú, o sea, qué tan independiente, puedas llegar a ser, va a ser la clasificación en la que estés, en la que te encuentres, ¿no? Entonces, según la lucha o qué tanto haces para lograr esa individualidad, o sea, qué tan independiente puedes llegar a ser, es la clasificación que existe. El individuo normal, una persona relativamente armoniosa y adaptada, una persona que no tiene problemas en los cambios, que no tiene problemas en la cuestión de las separaciones, porque les digo, en nuestra vida vamos a estar a separarnos de las cosas, ¿no? De las cosas y de las relaciones por una u otra situación, a veces por voluntad propia, a veces pues porque no queremos. Por ejemplo, la muerte de un ser querido también es una especie, pues una forma de separación y genera un trauma en nosotros, ¿no? Entonces, la manera en cómo nosotros superamos o aprendemos a vivir con esas situaciones se ve reflejado en nuestro comportamiento y en nuestra personalidad, ¿no? Entonces, un individuo normal, dice dentro de esta clasificación, va a ser una persona pues con una personalidad adaptada, ¿no?
que puedes tú adaptarte a los cambios y a las separaciones que te van a causar angustia, que te vas a sentir triste, ansioso, etcétera. Sí, toda persona lo pasa, ¿no? Pero hay ciertos como niveles, ¿no? Que de lo que es normal, y cuando ya pasa cierto tiempo deja de ser normal y entrarías a otra de las categorías. El individuo neurótico nos dice tiene una personalidad cindida, quiere decir como dividida, ideas contrarias al respecto de la cuestión de las separaciones. Sus conflictos le crean sentimientos de culpa, ¿no? Cuando existen estos cambios va a tener o se le van a presentar sentimientos de culpabilidad al respecto de las situaciones. Y recuerden, cuando hay sentimientos de culpabilidad, va a haber una necesidad inconsciente de castigo, ¿no? Yo me siento culpable y mi mente o mi psique lo que va a hacer es buscar de cierta forma, de manera inconsciente obviamente, ser castigado por estos sentimientos que yo tengo, porque me siento muy culpable, ¿no? Entonces puede tener comportamientos pues no muy adecuados. Y por último tenemos al individuo creativo, dice esta personalidad se aúna a la voluntad y la realización. Siendo una personalidad lograda, quiere decir, acá en el normal dice es adaptado, sí te afectan las cosas, pero con el tiempo las superas. En este caso, acá abajo nos habla de que este individuo va a hacer con las cosas que tenga a su alrededor lo mejor para él, ¿no? ¿Por qué? Porque ha llegado a la última etapa de individualización, es una persona independiente, es una persona que no se va a aferrar a las cosas ni a las situaciones, entonces va a ir creando y aprovechando todas las situaciones de su entorno para su beneficio, ¿no? Entonces, esas serían las 3 clasificaciones según qué tan dependiente o independiente llegas a ser al respecto de los cambios que están en nuestras vidas. Entonces, ¿cuál de estos tendría que ver con las conductas antisociales, no? Hilareda. El delincuente comprendería la segunda categoría, es decir, presenta una personalidad neurótica porque sus ideas le crean sentimientos de culpabilidad. Los pensamientos están orientados a conseguir su individualidad, pero como sus deseos de retornar al útero son demasiado intensos, por un lado le ocasionan angustia y por el otro se oponen a la individualidad. El delincuente no puede identificarse positivamente ni tampoco puede permanecer aislado, porque el estar solo le produce un sentimiento de inferioridad y culpa. Ok, entonces dice, estos son las personas que entrarían en la categoría de delincuentes, las personas que no logran la separación o que el trauma está muy marcado en ellos, el trauma de la separación, y tienen estos deseos inconscientes de retornar de ese al útero, ¿no? No quiere decir, o sea, que sea literal, si me explico, porque pues es imposible, ¿no? Regresar al útero de tu madre, pero se refiere pues a depender, ¿no? Ya sea de la figura que te crió, ese apego que ya no, que deja de ser sano, y esto le ocasiona angustia, ¿no? ¿Por qué? Porque no puede ser separarse, ser independiente, individualizarse, porque tiene estos sentimientos de que necesita volver a ese lugar. Entonces, si las personas no pueden identificarse positivamente con los demás porque hay un rechazo, pero también hay un sentimiento de culpabilidad al estar aislado. No le gusta estar solo, pero al estar en sociedad con las demás personas va a sentir angustia, va a sentir puede ser culpabilidad, inferioridad, porque no puede identificarse con los demás, porque no logra crear su propia individualidad, necesita el apego a ciertas cosas o personas, y esto le genera angustia, le genera frustración y puede verse reflejado en conductas antisociales. ¿Okay? Profe, aquí vamos a ver los tipos de apego. No. Ok. No, porque pues eso ya es otro tema, ¿no? Como a lo mejor en psicología, tal vez lo miren. Pero aquí no simplemente está hablando de
las separaciones, ¿no? que podemos llegar a tener y la forma en cómo les afectan a las personas dependiendo de pues, cómo funciona su psique. Ahora pasamos con Adler, otro de los autores que nos explica el delito pues desde un enfoque psicoanalítico. Entonces Adler nos va a hablar del sentimiento de inferioridad y del sentimiento de comunidad, cómo esto puede generar conductas antisociales, ¿no? Entonces dice, residen esencialmente 3 postulados en esto. Solamente es esta diapositiva porque en base a los 3 conceptos que vamos a tener aquí, se va a resolver toda esta situación, ¿no? Entonces, ¿qué son sentimientos de inferioridad? ¿Qué es sentirse, qué es ser inferior? Sentir que otra persona vale más que tú, por así decirlo. Ajá, que otra persona vale más que tú o que otra persona es más que tú, ¿no? O sea, esos son los sentimientos de inferioridad. Entonces, este autor nos hablaba de que tener sentimientos de inferioridad, o sea, sentirte menos que alguien más, es normal y todos lo hemos sentido o todos en algún momento lo vamos a llegar a sentir. Es normal porque siempre va a haber alguien mejor que nosotros, ¿no? Alguien más bonito, alguien que cante mejor, alguien más inteligente, alguien que sepa más al respecto de una cosa en específico, ¿no? Es normal tener sentimientos de inferioridad, todo el mundo los tiene. ¿Por qué? Pues les digo, porque siempre va a haber alguien mejor que nosotros en cualquier situación, ¿no? Es algo normal y común. Luego, sentimientos de comunidad. El sentimiento de comunidad se refiere a ese sentido de pertenencia que podemos llegar a tener en la comunidad nosotros. O sea, yo protejo a las personas de mi entorno porque me importan. Yo protejo el bien común, soy parte de la comunidad, busco el bien para todos, no nomás para mí, ¿no? Ese es el sentimiento de comunidad. Cuando yo me siento apoyado en una sociedad o en una comunidad, mis sentimientos de inferioridad pesan menos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo digo, ay, es que yo canto bien feo, yo quisiera cantar como fulanito, ¿no? Fulanito canta mejor que yo. Y las personas de tu entorno te van a alentar y te van a decir, no, no, cantas feo. O a lo mejor sí, fulanito canta mejor, pero tú también lo haces bien, ¿no? No te compares, etcétera. Este sentimiento, o este apoyo que podemos sentir de las personas de nuestro entorno, nos hacen que nuestros sentimientos de inferioridad no pesen tanto, entonces seamos personas que les importe el bien común. O sea, que a mí me importan las personas de mi entorno porque esas personas que están en mi entorno me hacen sentir bien. ¿Cuándo se vuelve un problema o cuándo pueden surgir conductas antisociales y se pueden explicar a través de esto, según Adler? Cuando los sentimientos de inferioridad se vuelven un complejo. ¿Qué es un complejo? ¿Mande? Exactamente, ¿no? Cuando es un problema recurrente, cuando estos sentimientos de inferioridad que yo les comento que son normales, y les digo que todos hemos tenido o vamos a tener en algún momento de nuestras vidas, es normal, no pasa nada, está bien. Pero cuando en vez de sentimientos de inferioridad se vuelve ya un complejo, o sea que la persona se siente inferior en todos los aspectos de su vida, y digo se siente porque muchas de las veces puede que ni siquiera sea inferior, solamente que él o ella en su percepción así lo ve, ¿no? Cuando la persona tiene este complejo de inferioridad, se va a sentir menos que todos. Cuando hay un complejo de inferioridad, vienen o nacen los impulsos de poderío. ¿Qué es esto? Este sentimiento de que yo quiero ser más que los demás, porque yo me siento muy mal. Y aquí es donde se vuelve o se torna peligroso, porque cuando nacen los impulsos de poderío, se pierde el sentimiento de comunidad. Entonces la persona con complejo de inferioridad va a decir, no, yo quiero ser más que los demás, porque ya me cansé de sentirme así, etcétera, y vienen estos sentimientos de envidia, de celos, de ira, de enojo por sentirse así, y lo que hacen es buscar la forma que sea
para lograr sus objetivos, sin importar a quién tengan que dañar, aplastar o hacer lo que sea para poder lograr sentirse mejor o igual a las personas de su entorno, ¿no? Como al nivel. Entonces, aquí es donde se vuelven o se pueden tornar las conductas antisociales cuando las personas presentan complejos de inferioridad. ¿Por qué? Porque suben los impulsos de poderío, estos instintos de yo quiero serlo y lo voy a hacer a como dé lugar, no importa lo que tenga que hacer. Entonces se les olvidan las personas de su entorno, se les olvida la empatía y solamente quieren lograr lo que ellos buscan. Entonces hay una supercompensación. Cuando nosotros tenemos sentimientos de inferioridad, les digo, es normal y siempre vamos a querer, pues buscamos el éxito, ¿no? Todos los seres humanos buscan el éxito y buscan superarse, ¿no? Y está bien, superarse está bien. Hay que buscar aprender, estudiar para ser mejores, claro que sí, está bien y forma parte de tener unos buenos sentimientos de comunidad. Quiero ser una buena persona, como un buen eslabón de la sociedad, ¿no? Una persona que le sea útil a la sociedad, está muy perfecto. Pero cuando se vuelve el complejo de inferioridad, nacen los impulsos de poderío y ya no hay una compensación. O sea, yo ya no quiero ser igual que tú, yo quiero ser más. Hay una supercompensación y los medios y las herramientas que utilicemos para lograr ser más que los demás, pues pueden no ser legales o pueden no ser buenos para la armonía de la sociedad. Entonces, este autor explicaba esto, que a veces las personas cometían conductas antisociales porque tenían un complejo de inferioridad y iban a hacer cualquier cosa para lograr ser más que las personas de su entorno. ¿Aquí tienen alguna pregunta, algún comentario al respecto de esto? Por el momento no, profe. ¿No? Ok. Entonces, sentimientos de inferioridad, acuérdense, normales, todos los tenemos. Cuando se vuelve un complejo, ¿qué quiere decir? Que la persona se siente inferior en todos los aspectos de su vida, es cuando se presenta la problemática, donde nacen impulsos de poderío para poder lograr ser más que los demás y se pierden los sentimientos de comunidad, esa empatía por los demás. Por lo tanto, las conductas pueden llegar a ser, pues, atroces, ¿no? Ahora nos vamos con el siguiente autor, Alexander y Stau, que nos trata también, va a explicarnos pues la delincuencia desde su punto de vista. ¿Quién seguía? Herrera. Delincuentes y jueces. Todo hombre es innatamente un criminal, es decir, un inadaptado. La adaptación del sujeto a la sociedad comienza después de superar el complejo de Edipo, y termina en la adolescencia. Es decir, el desarrollo del individuo sano y criminal son hasta ese punto iguales. Individuo sano consigue reprimir el periodo de latencia sus tendencias criminales de impulsos, dirigiéndolas en un sentimiento social. Criminal fracasa en esta adaptación y transforma sus instintos en acciones a la sociedad. Ok, gracias. Entonces, Alexander y Stau nos decían que todos innatamente somos criminales porque todos, el proceso de adaptación o la forma en que nos vamos a adaptar a los cambios se comienza y se termina en una etapa, nos dice aquí, después de superar el complejo de Edipo. ¿Qué quiere decir? Eso sucede a los 6 años, ¿no? De los 6 años a la adolescencia, dice, es cuando nosotros aprendemos a adaptarnos y a dirigir todos nuestros impulsos y todas esas situaciones instintivas hacia una situación prosocial. Aprendemos a comportarnos de manera correcta y adecuada, tanto legalmente, obviamente, como moral y socialmente, ¿no? Cuando nacemos, tenemos ciertos comportamientos y vamos creciendo, pues desde el nacimiento, los niños al 1, 2, 3, 4, 5 años, cómo se comportan, ¿no? Pueden llegar a tener conductas, pues que no son apropiadas, ¿no? No sé, la cuestión de la moral no está desarrollada en ellos todavía, es normal, están aprendiendo que sí y que no.
¿ok? Entonces, en ese momento dice, innatamente son personas criminales porque son personas inadaptadas, ¿no? No quiere decir que estén cometiendo delitos, sino se refiere a que no siguen las normas de convivencia en la sociedad, hablando de las normas morales y sociales. Los niños en esa etapa no las conocen, ¿no? Y para ellos es normal y es común, por ejemplo, no sé, hacer del baño donde sea, por ejemplo, los niños, ¿no? Es algo que, por ejemplo, un humano o una persona de 6 años en adelante ya no lo hace. ¿Por qué? Porque hay un morbo, porque hay vergüenza, porque saben que eso no es correcto, ¿no? O, por ejemplo, la ropa, ¿no? Los niños y las niñas que se andan jugando y no les importa si se les levanta el vestido, si se les ven los calzones o no, no importa, ¿no? Ya cuando entran a la escuela ya les enseñan, ¿no? Ya aprenden y ya saben, oye, eso no se hace, no tienes que hacer esto porque no es moralmente correcto, etcétera, ¿no? Y hay así muchas situaciones que los niños hacen, por ejemplo, tomar cosas que no les pertenecen. Los niños no saben, esto no es mío, no lo puedo agarrar. ¿Sí me explico? Y desde chiquitos pues yo quiero esto, y lo agarran porque lo quieren, porque por instinto algo les llama la atención y lo toman, pero no saben si es suyo, si no, si lo están robando, por ejemplo, si lo hacen en una tienda o en la casa de alguien más, no tienen todavía esa conciencia y es normal, por eso dicen, ¿no? Que hasta ese punto los individuos sanos y los criminales hasta ese punto tienen un desarrollo normal, o sea, bueno, no normal, tienen un desarrollo igual. Hasta ese punto una persona que va a ser criminal en un futuro no, tienen el mismo desarrollo, pueden tener la misma crianza, ese proceso, ¿no? Entonces dice hasta la adolescencia, de los 6 años a los 12, 13, es en el proceso donde ellos aprenden a dirigir esos impulsos de manera correcta y asertiva a la sociedad. Es en esta etapa, pues, en donde aprenden la cuestión de la adaptación social, en donde va a resultar, pues, si van a ser individuos sanos o individuos criminales. Entonces, ¿qué pasa en esta etapa? Dice, para ser un individuo sano, una persona que no delinque, consigue reprimir en el periodo de latencia, o sea, de los 6 años a los 12, que empieza, pues, la adolescencia. En este periodo consigue reprimir sus tendencias criminales. No quiere decir específicamente que quieran robar y que quieran matar y eso, no, sino se refiere pues a esas tendencias impulsivas, a esas cosas que hacían pues sin pensarlo y sin conocer, aprenden a manejar tanto sus emociones, se aprenden a adaptar a las situaciones, saben que sí y que no. De los 6 a los 12 años aprendemos todo eso, ¿no? Entonces, un individuo sano consigue reprimir estos impulsos y dirigirlos en una manera o en un sentido social. ¿Qué quiere decir? Nuestro super yo se empieza a desarrollar en esta etapa. Entonces, si yo quiero, necesito algo, una necesidad surge y mi ello, ahí el diablito sale, ¿no? Y haz esto o agárralo, aunque no sea tuyo, etcétera, pero ya tengo esta otra parte, este otro personaje que va a salir y me va a decir, no lo hagas porque esto no es lo correcto. Si tienes hambre, mira, pues vamos a pedir que nos den de comer. Entonces, vamos a buscar, dice el individuo sano, logra reprimir sus impulsos y satisfacer esas necesidades en un sentido social. O sea, eso que yo quiero hacer, voy a buscar la manera de hacerlo de una manera prosocial, que la sociedad no se ve afectada pues por mi comportamiento. ¿Okay? Eso es lo que sucede con el individuo sano. Un individuo no sano o el individuo criminal va a ser, dice, el que fracase en esta etapa de adaptación y que no aprenda a controlar sus impulsos y que traduzca esos instintos en acciones hacia la sociedad. Quiero esto, lo tomo, no me importa que esté bien o esté mal, ¿no? Muchas de las veces esto sucede porque no hay una educación adecuada, no hay un ejemplo adecuado, las personas del entorno no le dicen qué es lo que tiene que hacer o cómo tiene que hacerlo, o mira que las personas de su entorno mayores roban y realizan actividades pues que no son buenas, pues para esta persona va a ser algo normal y se va a acostumbrar a eso y no va a aprender la adaptación, ¿no? Entonces, el individuo sano aprende a reprimir sus instintos y los dirige a una manera prosocial y el criminal fracasa en esta adaptación y sigue teniendo las mismas acciones instintivas que un niño menor de 6 años, ¿no? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, algún comentario? Seguimos entonces.
la clasificación de delincuentes. ¿Quién leyó ahorita? ¿López Santos? Sí. Sigo yo. Ujú. Ok. Clasificación de delincuentes. El criminal neurótico, cuya conducta de enemistad social representa el punto de escape del conflicto que nace de influencias anímicas semejantes a las que produce la psiconeurosis y que tiene lugar durante la primera infancia o en la vida posterior. Etiología psicológica. El criminal normal, su estructura anímica es semejante al hombre normal, pero identificado por la educación con modelos criminales. Etiología sociológica. Además de estos dos grupos, existe el del criminal a causa de procesos patológicos orgánicos. Etiología biológica. Ok. Entonces aquí nos da la clasificación que existen 3 tipos de delincuentes según cuál es la génesis de su comportamiento, ¿no? En el criminal neurótico nos dice que es una etiología psicológica, o sea, el origen del comportamiento de estas personas va a tener que ver con su psique, con la forma en cómo se creó esta rechazo a las normas y a las reglas. ¿Por qué se creó ese rechazo a las normas y a las reglas? Porque no hubo una adecuada educación al respecto, ¿no? Simplemente no pudo interiorizar las normas de manera correcta porque no había alguien en su entorno interesado en, pues, enseñárselas, ¿no? Luego tenemos al criminal normal, y el normal entre comillas, ¿no? Pues al final de cuentas está cometiendo conductas antisociales, pero se refiere pues a que la persona no presenta ningún problema a nivel psicológico, pues. No es que no haya interiorizado las normas ni las reglas, sino que ¿cómo se dice? Los modelos que tuvo en su entorno lo llevaron a comportarse de dicha manera, ¿no? Es lo que yo les decía, cuando las personas tienen a su alrededor modelos criminales, pues es muy probable que repitan la conducta, ¿no? Porque se generan los patrones de conducta que ya habíamos revisado con anterioridad. Entonces el criminal normal sería aquella persona normal a nivel psicológico, pero que a nivel sociológico, o sea, en los factores externos, en el contexto social en el que vive, hay personas con un comportamiento criminal y las imita, y es por eso que comete las conductas, ¿no? Y por último teníamos al tercer grupo, que van a ser personas que van a presentar estos comportamientos delincuenciales por orígenes orgánicos. ¿Qué quiere decir? Que tiene que ver con una enfermedad o con una anomalía dentro de su organismo. Van a ser factores internos del funcionamiento del cuerpo. En el neurótico estamos hablando del funcionamiento de la mente y los procesos de la información. Y en el tercero estamos hablando del funcionamiento del cuerpo, de la fisiología, cómo funciona las hormonas, nuestro cerebro, los neurotransmisores y todo eso que puede afectar el comportamiento, ¿no? Entonces, estos autores lo clasificaron dependiendo qué era lo que generaba las conductas antisociales, si una cuestión psicológica, una cuestión sociológica o una cuestión biológica. ¿Okay? Dice, para el diagnóstico criminal es necesario conocer el grado de participación del yo consciente y del yo inconsciente en el hecho. Al considerar de tal manera la criminalidad, se creó la siguiente clasificación. O sea, qué tan conscientes estaban a la hora de cometer la conducta antisocial. El número 1 dice, acciones criminales de individuos criminalmente afectados. Se trata de sujetos proclives a la delincuencia por la estructura de su aparato psíquico, criminalidad crónica. Aquellas personas que cometen conductas antisociales de manera habitual y que tienen una predisposición a esas conductas, ya sea por cualquiera de los aspectos anteriores que nosotros ya vimos, por una cuestión biológica, por una cuestión sociológica o por una cuestión psicológica. Entonces, las personas que presenten una criminalidad habitual y recurrente va a ser la criminalidad crónica, así se les llama. ¿Por qué? Porque están predispuestos a esto. Y la criminalidad accidental
pues serían aquellas personas no criminales, dice ahí, están cometiendo un crimen sí, pero no son personas que lo hagan de manera continua, por así decirlo, ¿no? Y aquí en estas diapositivas que siguen nos va a dar una explicación pues más a fondo de los puntos de cada una de ellas, de la criminalidad accidental y de la crónica. Pero básicamente se traduce en esto, ¿no? La crónica, aquellas personas que van a tener la predisposición y que van a cometer conductas antisociales de manera habitual, y la criminalidad accidental, pues el mismo nombre lo dice, ¿no? Van a ser personas que sí cometieron la conducta, pero no son personas que lo hagan de manera recurrente y a propósito, ¿no? Entonces, el yo consciente no participó tanto con el punto número 2 que en el punto número 1, por ejemplo, ¿no? Tenemos la crónica. Perla, ¿me ayuda, por favor? Ok. Entonces aquí estas son las opciones o las circunstancias donde puede surgir la criminalidad crónica, ¿no? Personas que realicen por causas tóxicas u orgánicas, o sea, por el consumo de sustancias, ya sea alcohol o drogas, o por una enfermedad en su cuerpo, una anomalía, ¿no? En el funcionamiento de su cuerpo. Aquellas que tengan que ver con cuestiones neuróticas, con la psique, y que esto haga pues que cometan conductas antisociales de manera recurrente. Acciones criminales, dice, de delincuentes normales. Ya habíamos hablado anteriormente de los delincuentes normales, aquellos que tenían que ver con el contexto social. Y acciones criminales de criminal genuino, aquellas personas que lo hacen a propósito, ¿no? Y que tienen el objetivo de dañar, por ejemplo, los psicópatas. Pero tenemos la criminalidad accidental. Ángel. Criminalidad accidental. Este grupo se subdivide en dos clases de delitos. 1. Delitos por equivocación, culpa o negligencia. Y 2. Delitos de situación. Por ejemplo, los delitos por equivocación, por ejemplo, un doctor, ¿no? Que comete un error, no tenía la intención de pues quitarle la vida a ese paciente, ¿no? Pero, mande. Como el caso que pasó, que la dejaron sin órganos. Bueno, ahí está en investigación todavía, ¿no? No se sabe cuáles eran las situaciones así al 100, ¿no? Pero sí, podía entrar ahí una negligencia, a lo mejor no era la intención quitarle la vida a esta persona, pero por un descuido o por la omisión de algo que se tenía que hacer, la persona cometió la conducta y al final de cuentas tiene la responsabilidad, ¿no? Entonces, de ahí vienen los delitos culposos y los delitos dolosos, ¿no? Las personas que cometen delitos accidentalmente o delitos de situación no dejan de ser responsables, ¿no? Siguen teniendo la culpa, pero no tenían la intención. ¿Sí me explico? Entonces, por eso hay una penalidad diferente a los delitos dolosos que a los delitos culposos, porque los dolosos son aquellos que la persona tenía la intención de causar el daño. Ella quería buscar, o él buscaba ese resultado, quitarle la vida a alguien, robar, atropellar, lo que a ustedes se les ocurra. Esa persona tenía toda la intención y hizo todo lo necesario para lograrlo. En los delitos con la criminalidad accidental o en los delitos culposos, son aquellas personas que por un descuido, por una equivocación, por una omisión, el resultado fue la comisión de un crimen, pero no tenían la intención de hacerlo. Pero eso no los exime de la responsabilidad, ¿no? Aunque tú no quisieras, por ejemplo, que vas en tu carro, ¿no? Y volteas y miras el celular y en eso alguien se atravesó o alguien frenó y le pegaste por atrás y fue un choque muy grave
y la persona perdió la vida. Tú no querías hacer eso, ¿no? O sea, voy a voltear mi celular para ahorita atropellar a alguien. Claro que no. Pero esa conducta que tú realizaste fue un descuido, fue una negligencia, fue algo que no debías de haber hecho mientras estabas manejando, entonces la responsabilidad recae en ti. Que no querías hacerlo, que no era tu objetivo, no, pero de todas maneras tú causaste esa situación, ¿no? Entonces esa es la criminalidad accidental. Vamos a cambiarnos al otro link, al Nicolás. Por último, en esta presentación tenemos a Kate Friedlander, que es otra autora también del psicoanálisis, ¿no? Y nos va a dar su clasificación o su explicación de la delincuencia según pues el enfoque que ella tiene en el psicoanálisis. Ella nos va a hablar sobre la delincuencia juvenil, ¿no? Y cómo la explicación pues. Dice, uno de los temas de más interés para esta autora fue psiquiatra en la Corte Juvenil de Berlín. Tiene mayor interés por la prevención que en la curación. Para ello es necesario conocer los factores que influyen en la inadaptación, la neurosis y la delincuencia, ¿no? Para nosotros poder prevenir una situación, tenemos que conocer con anterioridad qué es lo que la genera para poder actuar sobre esos factores y evitar que nos den como resultado dicha conducta, ¿no? Dice, hablando en términos generales, la conducta delictiva resulta de una perpetuación de la fuerza relativa de los tres dominios psíquicos, el ello, el yo y el superyo, ¿no? La explicación de la delincuencia o de la conducta delictiva quiere decir que hay una perturbación, dice, en nuestra estructura de la personalidad, que por lo general es pues que nuestro superyo está dañado. Friedlander dice clasificará las perturbaciones de las tres zonas psíquicas en tres grupos con subdivisiones, según se origine el desarrollo caracterológico antisocial, una enfermedad orgánica o una psicosis, ¿no? Nos los va a dividir por partes y nos va a decir en qué zonas y cuáles son las situaciones que pueden afectar, que nos daría como resultado una conducta antisocial. Tenemos el grupo número 1, Carrillo. Grupo 1, formación caracterológica antisocial. Voy, profe. En este grupo se incluye la mayoría de los delincuentes juveniles. Los factores constitucionales y ambientales son responsables del desarrollo antisocial. Este comportamiento puede deberse a, número 1, formación antisocial del carácter. El comportamiento delictivo demostrará desde el periodo de latencia y no cesará. Si no se aplica un tratamiento adecuado a estas reacciones en la pubertad, la carrera criminal crecerá habitualmente. Y esto puede deberse a, letra A, severa tensión ambiental o emocional que genera conflictos psíquicos inconscientes. A este grupo pertenecen muchos delincuentes que cometen sus primeros actos en la pubertad. B, conflictos neuróticos cuya ACE se representará de manera sintomática. El síntoma resultante será delictuoso, por ejemplo, la cleptomanía, piromanía. C,
Perturbaciones neuróticas de vivir en una fantasía en la vida real. Impostores. Ok, muchas gracias. Entonces, el primer grupo es la formación caracterológica antisocial, que quiere decir la no adaptación a la sociedad, y se forma el carácter antisocial, que es lo que hablamos anteriormente, ¿no? Cuando no aprenden a traducir o no aprenden a manejar sus emociones y sentimientos y a traducir sus impulsos de una manera prosocial, pues se forma este carácter antisocial, ¿no? Que es lo que nos dice cuando no se aprendió en esta etapa que nos comentaba la autora anterior, de la latencia a la adolescencia, no crean estos hábitos de prosociales, entonces las personas van a presentar conductas antisociales. Es el grupo en el que la mayoría de los delincuentes juveniles encuadra. Cuando no tuvieron esta etapa de los 6 a los 12, estos 6 años son bien importantes para esto, ¿no? Donde se les impongan límites, donde se les diga que sí, que no, se les enseñen valores, etcétera, y que haya un historial de condicionamiento. ¿Qué quiere decir? Cuando se presentan conductas que no queremos que se repitan, haya una consecuencia, y no estamos hablando necesariamente de un golpe o de algo físico o algo grave, ¿no? Sino que la persona asocie esas conductas con una consecuencia negativa, ¿no? Ya sea que no los dejen jugar, que los pongan a hacer algo a lo mejor que no les gusta, ¿no? Vas a tener que lavar los platos toda la semana, etcétera, ¿no? O sea, hay muchas cosas que ellos van a relacionar. Si hago esto, esta va a ser mi consecuencia, y eso va a ayudar a cesar esos comportamientos. Pero si no hay este enfoque en esta etapa y se trabaja con estos niños, pues es muy probable, dice, que la carrera criminal crezca habitualmente, dice ahí, porque va a ser lo que ellos conozcan, lo que se les haga normal, y su comportamiento va a seguir avanzando, ¿no? Y lo peor es que va avanzando y se va creando una carrera criminal. Empiezan con actos pequeños y va escalando. Entonces, ¿a qué se puede deber estas situaciones? A la tensión, dice, ambiental o emocional que pueden existir en la persona, a que debido a esta tensión ambiental y emocional se pueden generar conflictos neuróticos que pueden traer este tipo de comportamientos, como por ejemplo la cleptomanía o la piromanía. Pueden surgir de eventos traumáticos en la vida de las personas que a través de estas acciones liberen esa ansiedad que se les genera, ¿no? Por ejemplo, las personas que sufren de cleptomanía, cuando están en situaciones así, no de peligro, sino situaciones donde ellos se sienten ansiosos, donde se sienten inseguros, van a presentar estos episodios de cleptomanía, ¿no? Donde toman las cosas y no pueden evitarlo, ¿no? O sea, no es que ellos quieran robarlo, sino que su mente y su cuerpo no pueden controlarlo y genera estos movimientos y se llevan las cosas aunque no quieran, ¿no? Igual la piromanía, ¿no? Encender el fuego y ver las cosas quemarse les genera una paz para ellos, ¿no? Y les ayuda a desbordar todas esas emociones y tensiones emocionales o ambientales que guardaron o que vivieron con anterioridad. Estas situaciones es como su válvula de escape. No es la manera más correcta de hacerlo, pero es la forma que su cuerpo y su mente tienen pues para poder avanzar, ¿no? Y seguir. Las personas necesitan tratamiento, pues no son tratadas, siguen teniendo los mismos comportamientos, ¿no? Y también nos habla de las cuestiones neuróticas, aquellas personas que prefieren tener una vida en la fantasía, que es su vida real, porque su vida real no les es grata, ¿no? Entonces eligen otras vidas, que son aquellas personas que toman las identidades de otros, ¿no? Romero, ¿me ayuda con el grupo número 2, por favor? Sí, profe. Grupo 2. Perturbaciones orgánicas. En este grupo de casos, el yo está debilitado por perturbaciones tóxicas u orgánicas. 1. En las perturbaciones tóxicas se pueden observar crímenes cometidos bajo la influencia de alcohol o drogas. 2. En las perturbaciones orgánicas, deficiencia mental o falta de capacidad intelectual.
tumores, parálisis o traumatismos. 3. Trastornos funcional del sistema nervioso, epilepsia y comportamiento disrítmico agresivo. Ok, entonces aquí nos está hablando que el comportamiento de estas personas se va a deber ¿a qué? A perturbaciones orgánicas. El otro va a tener que ver más con la cuestión emocional, ¿no? Y ambiental, aquí tiene que ver con la cuestión de cómo nuestro organismo va a estar funcionando, ya sea porque hay una anomalía dentro de él o porque las sustancias que introducimos en nuestro cuerpo pues nos van a hacer comportarnos así, ¿no? Entonces la primera es bajo las perturbaciones tóxicas, que puede ser drogas, medicamentos, alcohol, inhalantes, cualquier situación que haga que no nos comportemos como nosotros, ¿no? Cualquier sustancia que vaya a hacer que nuestro comportamiento cambie. Entonces, cuando estamos bajo el influjo de sustancias tóxicas como lo son el alcohol y las drogas, no pensamos de la misma manera y no nos comportamos de la misma manera. Esto nubla nuestro comportamiento, nubla nuestro raciocinio, esa parte que nos hace pensar, esa parte que entiende que hay peligros, esa parte que entiende que hay consecuencias. Hagan de cuenta que la duerme, ¿no? Entonces simplemente nos dejamos llevar por nuestros instintos y duerme nuestro super yo. Entonces las conductas que se realizan en este estado pues pueden ser conductas de las cuales nos podemos arrepentir y no necesariamente hablando solamente de conductas antisociales, ¿no? Sino de muchas otras, ¿no? Que dices, ay, qué oso, ¿por qué hice esto en la fiesta, no? Pues por lo mismo, porque el alcohol, las drogas adormecen esa parte e inhiben, entonces ya no nos da vergüenza nada, ya no nos da miedo nada, y es ahí donde algunas veces se presentan las conductas antisociales, ¿no? Luego vienen las cuestiones orgánicas, deficiencia mental, dice la falta de capacidad por diversas situaciones, ¿no? Ya sea por un golpe, por un accidente, porque tuviste o tienes un tumor en alguna área de tu cerebro, puede afectar la manera de tu comportamiento y de tu pensamiento también, ¿no? Entonces, dependiendo de qué tipo sea la perturbación orgánica, pues que puede ser por sustancias, puede ser orgánica porque hay algo dentro de tu cuerpo que no está funcionando como debe de ser. Y el último dice trastorno funcional del sistema nervioso. Va a haber una anomalía en tu sistema nervioso que se puede presentar en la epilepsia, por ejemplo, este trastorno, en donde tu sistema nervioso envía estas señales eléctricas, porque así funciona nuestro sistema nervioso, pero las personas que tienen epilepsia tienen estas señales más aumentadas y no están reguladas, ¿no? Entonces puede ser que tengas muchas señales o mande muchas señales eléctricas en el mismo momento y por eso se presentan los ataques epilépticos y se presentan los movimientos involuntarios y todo esto, porque tu cuerpo no está funcionando de la manera normal, ¿no? Y también puede presentarse, si hay un trastorno en el sistema nervioso, agresiones disrítmicas, dice aquí, o sea, que pueda ser una persona muy agresiva en un momento y luego que tu agresividad baje por completo. Entonces, no hay un balance, y cuando no hay un balance en algo, en nuestro cuerpo, va a haber un problema, ¿no? No es como que, si hay más hormonas es mucho mejor, ¿no? Entre más mejor, ¿no es cierto? Tiene que haber un balance, porque si hay más de una hormona, esto puede hacernos que estemos agresivos o que estemos depresivos o que estemos en diferentes situaciones, ¿no? Entonces siempre tiene que haber un balance, ni más ni menos, todo en la medida que debe de ser. ¿Okay? Y por último tenemos las perturbaciones psicológicas del yo. Sigue Gabriel Alfonso. Dice, el yo no puede controlar las exigencias de su capacidad para distinguir entre la realidad y la fantasía. Estos crímenes son causados por perturbaciones psíquicas, pero señala que si no existen otros síntomas, cosas más explicables, puede diagnosticarse enfermedad psicótica.
Ok, entonces aquí ya es cuando las perturbaciones psicológicas del yo, ¿qué quiere decir? El yo, acuérdense, es el principio de realidad, la persona que está ahí presente. Entonces, cuando las personas tienen perturbaciones en esta parte de que no pueden distinguir lo que es realidad de la fantasía, pues pueden cometer conductas antisociales, ¿no? Porque a lo mejor ellos en su mente están pensando que algo los está dañando o están viendo o están escuchando que algo viene a atacarlos, etcétera, y es el porqué de su comportamiento, ¿no? Pero en la realidad no está pasando nada, entonces uno lo puede ver como un comportamiento, pues, que no tiene razón de ser, como irracional, pero para ellos es algo racional y es algo normal, ¿no? Me estaba defendiendo, pues, ¿de qué? Si no hay nada, pero pues eso pasa dentro de su mente, ¿no? Todas estas perturbaciones psicóticas que tienen que ver, por ejemplo, que miran cosas que no hay, que escuchan cosas que no hay, que sienten cosas que no están ahí, y esto puede hacer que las personas cometan conductas antisociales, ¿no? Entonces, dice, si no existen otros síntomas patológicos, además del acto delictivo, no se puede diagnosticar una enfermedad. No es como que, yo cometí la conducta y todo el tiempo me he comportado normal, no he tenido ningún síntoma de una enfermedad psicótica, o sea, no decía que escuchaba ni que miraba nada, etcétera, y de repente digo, es que me imaginé esto, ¿no? Pues claro que no, porque cualquier persona podría decir eso, ¿no? En estos casos se realizan test y pues entrevistas con expertos en el tema, pues para poder decir, no, esta persona sí realmente tiene esta enfermedad, a lo mejor no estaba diagnosticada y es el primer episodio, pero tiene estos otros rasgos, ¿no? No nomás porque uno diga, ya, me imaginé esto y por eso cometí la conducta antisocial, ya va a ser una enfermedad psicótica y va a quedar libre, no es así, sino que a través de ciertos test, los profesionales de la salud mental pueden determinar pues si la persona tiene dicha enfermedad o no, y entonces ya sería que entraría en este grupo o no. ¿Ok? Entonces, ¿tienen alguna pregunta? No, profe, ¿No? por mi parte ninguna. Ok. Pues si no tienen dudas ni preguntas, pues sería todo por hoy. El día de mañana vamos a ver ya el último autor, que es Ana Freud, con los mecanismos de defensa, y terminamos la parte del psicoanálisis. Y ya pueden salir. Gracias, profe. Gracias, Gracias, profe. profe. Que tenga buen Adiós, día. profe.